El Cristo de Limpias sería el último personaje. Hoy hemos estado allí, de una mirada muy especial. Algunos hablan del patetismo de algunas imágenes religiosas, unos ojos casi tan elevados que parecen ojos casi en blanco, hay que decirlo. Hay mucha iconografía española que juega con esa fuerza. Pero del Cristo de Limpias se dicen otras cosas. No solo el parador de Limpias con el que empezábamos es protagonista en esta curiosa población, sino que el Cristo tiene su propia historia que fue muy polémica y motivó investigaciones. Carmen. Estamos viendo el Cristo de Limpias, es un Cristo de la agonía. Como todos estos Cristos que tienen milagros a su alrededor y supuestas curaciones, pues tampoco se sabe muy bien su origen, su historia. Sí se sabe que estuvo en Cádiz, que estaba allí en una pequeña iglesia, que durante unas inundaciones esa iglesia casi desaparece y pueden salvar al Cristo. Ese Cristo se lleva a un oratorio, a una pequeña capilla que tenía además don Diego de la Piedra, que era un antiguo caballero de la Orden de Santiago. Él lo rescata, lo deja en esa ermita pequeña que poseía en una de sus viviendas y cuando un maremoto amenaza Cádiz, se sacaron varias imágenes religiosas para que no se produjera una inundación tan grande como había habido años anteriores. Y este Cristo dicen que es el que paró las aguas, que cuando el agua iba a arrasar ya toda la ciudad de Cádiz, al sacar el Cristo, el agua como que retrocede. Pero qué curioso, es la segunda historia que conecta lugares tan lejanos en la península como Cádiz y Cantabria. Sí. El hombre pez desaparece en Liérganes, ¿os habéis dado cuenta? Y aparece en la bahía de Cádiz. Y el Cristo de Limpias también de alguna forma hace ese viaje. También. Don Diego, que era el dueño, por llamarlo de algún modo, de este Cristo, fallece en 1755 y él era de Limpias y pone en su testamento que quiere que el Cristo vaya a Limpias. Y es entonces, Iker, cuando ya en siglos posteriores, en 1914, empiezan a realizarse esos supuestos milagros. El primero en ver algo extraño en los ojos de este Cristo de la agonía es un sacerdote que se encargaba de limpiar el rostro de esta imagen que estamos viendo, y cuando se encontraba limpiándola, cuando estaba subido a una escalera justamente con el rostro del Cristo delante de él, ve cómo ha cerrado los ojos. No se lo puede creer, cree que ha tenido un mareo, incluso llega a caerse de la escalera ante el impacto de ver a esa figura con los ojos cerrados. Pero es más gente, y que miles de personas los que aseguran no solamente que ese Cristo cierra los ojos, sino que llora. Le han visto incluso respirar. Hay miles de informes, incluso de médicos, que durante un solo año más de 1000 curaciones milagrosas, certificadas por médicos. ¿La sugestión colectiva de las personas? No se sabe, lo cierto es que son muchos los que aseguran, hasta incluso se lleva a cabo una investigación para ver si de alguna forma esos ojos del Cristo son móviles, como los que tienen las muñecas, que según las pongamos se mueven de una forma o de otra. Sí, porque no sería el primer Cristo articulado que se hacían en el siglo XIV. Queda XV. completamente descartado. Él está hecho en madera, no tiene ningún artilugio que haga que pueda mover los ojos, y que los fenómenos siguen produciéndose, ya te digo, movimiento de ojos, sudar por el cuerpo, sudar sangre, llorar sangre, respiraciones, y los informes que guardaban hasta hace poco en la sacristía incluso tienen tomos y tomos de más de 80.000 personas que aseguran haber visto cómo los ojos de ese Cristo se movían. Bueno, la historia del Cristo de Limpias, la última que contamos de Cantabria, y que está ahí, que es otra de esas historias como las caras de la cueva de Sámano y como los sitios que nos han contado los expertos que se pueden visitar. La diferencia es que se pueden visitar, y son muchos lo que hemos contado, y yo creo que forman un mapa diferente. Pero ahora vamos a cambiar el tercio. Vamos a hacer una cosa, le pido a Julio Hernández incluso cambiemos el tercio musical, porque vamos con mensajes y luego con algunas noticias que son importantes, algunas también muy iconográficas del mundo del misterio. Yo creo que una de las casas encantadas más famosas de todos los tiempos, estadounidense, que está a la venta, y me gustaría contarlo y comentarlo. Carmen, mensajes. Vamos con algunos mensajes. Te dicen: Ave Iker, los que nos quedamos fuera te saludan. Bueno, hombre, aquí nadie se queda fuera, ¿eh? Hoy todo el armazón de lo que es el faro y la iglesia, el castillo, pues forma una sola cosa, ¿no? Bueno, es más, yo creo que los que han estado fuera han tenido una gran suerte de alguna forma también, ¿eh? Nos dice Chaso que ha estado en el faro,
que sabemos que estáis haciendo el programa justo delante del antiguo cementerio medieval que está detrás de Santa María. Aquí también hay muchas cuevas con pinturas rupestres, historias de naufragios y un supuesto pasadizo que iba desde el castillo Faro a una torre de vigilancia medieval mal llamada de los Templarios. O sea, que hay grandes cronistas entre los oyentes que saben historias, y yo he oído esta tarde algunas historias que quizá no se puedan comentar del subsuelo, pero de la propia ciudad de Castro. Bueno, en fin, a ver si un día nos cuentan cosas más. Carlos Basoal Galindo, que vive en Chile, nos está escuchando con gran atención por medio de la señal de Internet. Interesante el tema de las pinturas rupestres. Eso me recordó un descubrimiento por una expedición franco-chilena que se realizó en Chile en 2006, en la isla Madre de Dios, en el extremo sur, zona de los Canales. Esta isla posee una serie de cuevas, la mayor parte de ellas inexploradas, y se han encontrado pinturas rupestres, y esa zona es de un clima muy extremo. Lluvias, vientos, es sorprendente que las zonas más extremas del mundo aún queden marcas del hombre primitivo. También nos escribe Vanessa desde Las Palmas, nos dice: buenas noches, es impresionante la manera como contáis cada historia, hacéis que conozcamos esa España mágica sin movernos de casa. Nos dicen también: recuerdo el caso del hombre pez, es increíble la manera como contáis cada historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no hay que contarla, es que la historia del hombre pez es la que es, y ya de por sí sola vale la pena, ¿no? Ahora que os escuchaba hablar de cuevas y misterio, esta vez en la otra punta de España, la cueva de Altanterra, en Zahara de los Atunes. Sí. Y por ahí cerca hay un sitio que le llaman Barranco de las Figuras. Y aparece una cosa que a mí me dio mucho que pensar, que era que muchas de las criaturas extrañísimas del arte rupestre tienen solo 4 dedos. Y me dio mucho que pensar. Y hay un demonio central, todo rodeado de figuras, y tiene también los famosos y consabidos 4 dedos, que nadie sabe por qué. Si hay algún tipo de amputación en la antigüedad, o los más sabios hacían eso para entrar en un estado alterado de conciencia. Nos escuchaban de Chile y también nos escuchan desde Canadá. Desde Winkler, en el sur del estado de Manitoba. Pues allí, que son las 8:28 cuando nos escribían, ahora unos minutos más, aquí las 3:38, y que es un sevillano que se ha tenido que ir para allá, a una empresa alemana, que bueno... Un sevillano en una empresa alemana que está en Canadá y que escucha en Casturdiales. No está mal, ¿eh? No está mal. Madre mía. Que hacemos que se sienta un poco más en casa, ¿no? Bueno, eso está bien, eso está bien. Dice que... Porque hay mucha gente por ahí fuera, españoles, ¿no?, por el mundo, que escuchan y sintonizan y quieren saber un poco de los misterios. Vamos ahora con otros misterios. Os hablaba de una casa. Hay 2 noticias que os han llamado mucho la atención, profundamente. Una casa, que es esta casa, y que mucha gente dirá: pero Iker, ¿por qué dices esta casa si nosotros somos cientos de miles de amigos que no la vemos? Bueno, pues parece que estar en las salidas de Milenio 3 para ver algunas cosas. Pero, ¿cómo os la describiría? Pues una casa horrible, que a mí me da un mal rollo espantoso y no me lo he quitado nunca, y parece que han cambiado las ventanas de la casa, que ya no están. Y lo que da miedo de esa casa, si le preguntas a tus amigos, ¿qué es? Los ventanucos de arriba, claro, evidentemente, ¿no? Unos ventanucos de arriba como en un sector de circunferencia, y que le dan a la casa un aspecto quizá de antropomorfo, ¿no?, de cara con ojos. Esta casa, para quien no la conozca, es la casa de Amityville. Allí hay algún documento así un poco estremecedor que tiene por ahí nuestro compañero Roberto Cuadrado, que es la marca, incluso Julio, esto se merece alguna de esas músicas que tú pones tipo Edgar Allan Poe, porque dices: ¿qué es esto? Bueno, pues esta es la huella de un crimen, la huella del crimen, que diría mi amigo Pedro Costa, que ocurre en una casa que ya vemos que por el escenario son los años 70, no hace falta más que ver el papel pintado, los muebles. Allí un muchacho se vuelve loco, Ronnie DiFeo, y después de seguir lo que le dicen unas voces en la 112 de Ocean Avenue en Amityville, seguido por esas voces que pueden ser evidentemente un síntoma de esquizofrenia. Pero luego contó la historia que esa casa, hoy hemos hablado mucho de dónde estamos, esa casa estaba construida sobre un viejo cementerio de indios que habían sido masacrados. Cuenta la historia, que yo creo que nunca se podrá demostrar, o parte de la leyenda, que esos indios tenían una especie de sanatorio donde iban a morir. Eran personas de tribus que no tenían ningún tipo de salvación. Iban allí y se construye esa casa. Y esa casa es testigo de la tragedia de esta familia, la familia DiFeo. Mata a toda la familia,
el chico joven. Contamos esta historia en Cuarto Milenio, es un clásico del terror universal. Se hizo una película que en mi opinión se quedó corta, como pasa muchas veces, respecto a lo que pasó. Fue habitación por habitación, masacrando a sus hermanas, a sus padres, que no pudieron ni despertar en algunos casos, y los fue matando, porque esas voces les decían constantemente, le repetían que lo hiciese, que matase a toda su familia. Evidentemente la casa fue difícil de vender después, pero llegó una familia con ganas de empezar de nuevo, la familia Lutz. Y la familia Lutz es la famosa familia... ¿Alguien conoce la historia de Amityville? Sí, pero no mucha gente. La familia Lutz llega allí y pone incluso buenos deseos. Bajo esas puertas que estáis viendo pone un cartel que dice buenos deseos. Eran buenas esperanzas también. Habían comprado la casa además bastante barata. Muy barata. Después de los asesinatos está durante 30 meses más o menos sin venderla hasta que ellos lo compran y es la casa de sus sueños, de cualquiera, porque incluso tenía un pequeño embarcadero justo detrás. Era una casa ideal para vivir. Una casa de lujo, cuidado, que estamos viendo ahora con una sensación de que da miedo porque sabemos la historia, pero era una casa de lujo. Y lo que nunca se sabrá exactamente, y es una cosa complicada, y hemos indagado al respecto, es si cuando se la venden, porque hoy en Estados Unidos hay una normativa que dice que si ha habido un crimen terrible, tienes que decirlo cuando vendes la casa. Yo me he preguntado muchas veces, y esto es una especie ya casi entre amigos, por ejemplo en España, si alguien contamos la historia aquí en Milenio, por ejemplo, de los crímenes del Jarabo, y decimos la casa, que es público donde ocurre, donde el Jarabo hace algo parecido a esto y va matando a gente en una casa, escondido en la casa, si alguien escucha nuestro programa y en ese instante se da cuenta que es su propia casa, es decir, si alguien pone la radio, yo le cuento una historia y se da cuenta de que está viviendo ahí, porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues esas cosas ocurren y tiene que ser tremendo y nos ha pasado más de una vez. Pues en el vídeo ocurre eso. Van a comprar la casa, les informan o no, nunca se sabe si la propia mujer engañó al marido en el sentido de decir, me han contado esto, pero es mucho más importante nuestro futuro. Y sobre todo, ¿qué más da si las casas no recuerdan, no? Pero alguien dice, o la leyenda dice, que algunas casas y algunos lugares sí recuerdan. Y entonces la familia Lutz se va a vivir allí. Y es verdad que se producen algunas de las escenas más terribles de la historia que yo he conocido. Y os voy a contar un pequeño secreto. Evidentemente ya estamos acostumbrados a leer casi de todo. Pero uno de los libros que a mí me ha dejado con el sueño turbado y me ha hecho difícil continuar es uno de Jay Anson que se llamaba Aquí vive el horror. Era la crónica de hechos de lo que pasó en esa casa, esa familia Lutz, que llegan con esas buenas esperanzas. Y cuando te va describiendo las escenas que van además increciendo poco a poco, uno dice, vaya pesadilla, sea exagerada más o menos, y sobre todo, qué difícil es inventarse cosas cuando casi nadie lo ha hecho antes. Es decir, inventar algo nuevo, describir una aparición, como nos contaba antes José Luis Respuela, tan absurda que dices, o es verdad, o no sé de dónde se ha sacado de la manga esta aparición. Una de ellas, el padre, cuando baja al embarcadero, y esto no se recoge especialmente bien en la película, porque hay unos ruidos. Baja al embarcadero, intenta descubrir esos ruidos que empiezan a notarse por toda la casa. Y entonces mira hacia una de esas ventanas de la famosa casa de Amityville y ve a su hija mirándole, por ejemplo, ahora a las 3:44 de la mañana, de pie, como en un estado de sonambulismo. Hombre, tiene que impresionar, aunque uno sea el padre, ¿qué hace la niña despierta mirando por la ventana de su cuarto de juegos fijamente cuando tú estás a esas horas de la madrugada arreglando una cosa? Pero lo que más le impresiona es que detrás de la niña hay una sombra y que él describe con un dibujo y la niña dibuja, y creo que es uno de los dibujos más espantosos que yo he visto, con la fuerza que tienen los niños cuando dibujan, que es una especie de cerdo, un cerdo como suena, algo parecido a un cerdo detrás, cuando no hay nadie en esa habitación. Ahí empieza la pesadilla de los Lutz, que luego se incrementa con una serie de voces que Katy Lutz, la mujer, lo mantuvo siempre, y luego hubo mucha polémica. Dijo algo así como que escuchaba en la cocina, siendo una casa aislada, algo así como vete de aquí, ¿no? Constantemente, vete de aquí. Luego la famosa escena de las moscas. Se despierta creyendo que está siendo devorada por un enjambre de moscas. En ocasiones las moscas son de verdad y se acumulan en ciertos puntos de la casa. Hay malos olores, que es una cosa que ocurre en muchas de las casas misteriosas. Olores a podredumbre, a cuerpos en estado de descomposición. La niña pequeña que ve a un amigo imaginario y que juega con un amigo al que llama Jody
y continuamente dice que su amiguito Jody está jugando por ella por la casa, corretean, como si de verdad estuviera viendo a un niño que realmente la pequeña Missy, que así se llamaba la niña, estaba viendo. Y luego hay una escena que ya es lo que hace que solo aguanten 28 días, porque esta familia, la familia Lutz, tuvo que desprenderse de la casa de Amityville 28 días después. No aguantaron más de 28 días y era la casa de sus sueños. ¿Qué les ocurrió en esa casa, en esa última planta? Pues que estando durmiendo los dos, según contaron y según recogió Jansson, se despierta el marido y ve a la mujer como si estuviera, como contaban en Garabandal, de algunos casos, despegada del suelo, que es uno de los mitos viejos y antiguos y que es muy difícil que se dé, en mi opinión, que algo desafíe la gravedad, pero como elevada en la cama y muy anciana, terriblemente anciana, llena de arrugas, y como si fuese una imagen, yo no sé si del futuro o de algo. El marido siente un espanto terrible y entonces deciden coger a sus niños y en una escena muy a la americana, pero que se da en realidad, abandonar la casa. Bueno, pues se había olvidado Amityville, pasó a otros dueños, estuvo con otras personas siendo habitada, no querían hacer declaraciones. Yo creo que hay que tener mucho coraje para comprar esa casa precisamente, sabiendo todo lo que ha pasado. Pero la noticia llega ahora, precisamente esta semana se sabe algo de este lugar. Pues sí, que esos otros dueños estuvieron durante 10 años viviendo en la casa de Amityville, incluso cambiaron su número, en vez de ponerle el 112 de Ocean Avenue, le pusieron el 108 para que dejaran de molestar esas visitas de los amantes del misterio, de la gente que tenía curiosidad por ver los crímenes que allí se habían producido. Estuvieron viviendo allí 10 años, hasta 1987 más o menos, y desde entonces nadie la ha habitado, hasta ahora que han decidido venderla. Ahora la casa, cualquiera de vosotros que estáis aquí, ya sabéis, si queréis comprarla. ¿Cuánto vale? La casa maldita de Amityville está en $1.100.000, más o menos, es lo que vale. 1 millón de euros, redondeando. 1 millón de euros, más o menos, sí. Por el momento, en la inmobiliaria han dicho que no han recibido ninguna llamada. Bueno, no está mal la noticia, Que no quiere nadie comprarla. Pasa con casas así en nuestro país. Por eso digo que a lo mejor de allí no quiere llamar nadie, pero de aquí, oye, sería un buen lugar donde pasar una noche de misterio, ¿eh? Yo me he quedado con la duda, muy curiosa, cuando teníamos el primer invitado, el director del Parador de Limpias, decía, claro, no queremos contar mucho esto. Nosotros, os aseguro que hemos insistido en que esté aquí esta noche, y porque puede ser contraproducente. Seguramente en el Reino Unido es todo lo contrario. La habitación del fantasma es la que hay que ocupar y la que más vale. Y aquí no. Lo que pasa que en Amityville murieron muchas personas, están las fotografías de los asesinatos, de la sangre, como hemos visto. Es un sitio que realmente parece que la gente que ha entrado no se siente bien, se sienten incómodos, empiezan a vivir fenómenos. Incluso gente muy incrédula que ha querido pasar allí una noche y han salido antes de que amaneciera porque no aguantaban los sucesos que allí se producían. Y ahora hablamos de otra mujer. Va a aparecer en la imaginación de los oyentes de aquí físicamente una mujer muy especial que fue noticia, una mujer con una mirada melancólica. Hablábamos antes de la mirada de la escultura del hombre pez, ¿no? Y esto es muy curioso, y este bucle es un poco poético, pero yo lo he visto así. Cuando uno se acerca a la escultura del hombre pez, que es una recreación artística, ve como la tristeza de aquel hombre, fuese quien fuese, que quería volver a su mundo que no era el de los demás. La mirada de esta muchacha, aparte del temor o melancolía, o algo que refleja, es que quiere volver a su mundo. Fijaos, esta es la niña salvaje, la niña selvática de Camboya, de nombre casi impronunciable. Rochon Peng, de apellido, ¿no? Bueno, el apellido es Pyongyang. Bueno, o sea, una cosa increíble, pero que su historia es bellísima y se convirtió en la niña que vino del mundo perdido y que fue recuperada. Cuéntanos un poco su historia y por qué es noticia. Pues la historia además dio la vuelta al mundo cuando se la encuentran. Al parecer esta niña cuando tiene 10 años está cuidando unos bueyes de agua cuando de repente desaparece de la aldea donde vivía con sus padres. Al cabo de más de 15 años es hallada, la reconocen, los padres la reconocen como su hija perdida.
Ella apenas sabe pronunciar palabras, actúa como un animal cuando la dan alimentos, huele los alimentos, la televisión, cuando la ponían delante de la televisión, la aterrorizaba, no sabía que era eso, bueno, que es estaba era ahí. Bastante inteligente, ¿no? Si la televisión le daba miedo es porque desde luego voy conectado con, en fin, Con algún programa. no el nuestro precisamente, ¿eh? No el nuestro. El caso es que costaba mucho que se adaptara a la vida en sociedad. Era una niña que se había vuelto completamente salvaje, que lo único que quería era estar con las gallinas, con los animales, porque era donde verdaderamente se sentía tranquila. Dormía en el suelo, comía como un animal, se negaba a bañarse. Una niña salvaje, una niña que se ha criado con los animales y que ha estado en la selva durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues Se ha da pasado noticia a nivel que mundial. después de unos años que estaba ya reintegrada en la sociedad, que ha sido tratada semanalmente por un psicólogo, que empezaba incluso a balbucear palabras, ha desaparecido. Dicen que ha vuelto de nuevo a la selva, que no ha sabido integrarse en esta sociedad, que no quería saber nada de su familia, de sus padres, y que ha vuelto con los animales, ha vuelto con la naturaleza. Se ha perdido la pista totalmente de esta chica, Iker. Han hecho incluso búsquedas ya con las autoridades para ver si la encontraban y de nuevo ningún rastro de ella. Y la intuición es que ha vuelto quizá a la selva de donde la arrancaron, ¿no? Sí. Y esto tiene, no sé si es una lectura, ¿no? Pero hace no mucho tiempo, quienes sigáis el programa de radio que estamos emitiendo y el programa de televisión, nosotros tocábamos el asunto de un niño salvaje en España. Y fue muy impresionante conocer esta historia para nosotros. Y acceder a una serie de filmaciones de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño salvaje de Sierra Morena. Es increíble pensar que en el año prácticamente 65 se encuentra un niño que lleva 12 años sin ver a otro ser humano, perdido en Sierra Morena. Y alguien dice, hombre, es muy difícil, Sierra Morena, alguien tendría que verlo. Y durante un primer periodo sí vio a personas, pastores, su padre le vendió y él decía una frase que yo creo que es tremenda, ¿no? Él había visto a los lobos y a la loba había que matarla para quitarle una cría. El jabalí, que era el animal que no le gustaba a Marcos, había que matarlo para quitarle a uno de sus pequeños rayones. Y a él, su padre, humano, lo había vendido. Lo había vendido, decía Marcos, como quien vende una cabra. Y lo había vendido a un señor para que cuidara los rebaños. El señor murió y se quedó solo, sin saber cómo regresar, y se convirtió en un hombre salvaje. Y cuando 12 años después lo encuentran, tiene las uñas largas, tiene una piel, tiene el pelo largo, él se dibujaba de nuevo con una expresividad tremenda. Y tenía esa sensación, volvía a tener Marcos la idea de que le habían arrancado del mundo, y nunca ha vuelto a ser feliz, y ha vuelto a la civilización, y ha entendido que los hombres somos, y las mujeres, el género humano, demasiado hipócritas, demasiado envidiosos. Yo creo que es un caso digno de estudio. Alguien que vive sin ninguna comodidad y que, sin embargo, es enormemente triste cuando le dan las comodidades. Quiere volver con sus amigos los animales. Yo creo que es algo para aprender, algo para reflexionar. Y él estuvo en Sierra Morena mucho tiempo absolutamente solo. 12 años sin hablar con nadie, solo. En el caso de esta chica, Iker se ha llegado incluso a consultar a los chamanes, a los brujos que todavía siguen existiendo en esas aldeas, en esas tribus. Y fíjate, hay una cosa que queda hasta poética, ¿no? Lo último que han dicho de ella es que el espíritu de la montaña la ha vuelto a robar. Bueno, es una bonita historia casi para poner fin a esta aventura que hemos tenido hoy en Castro Urdiales, una aventura llena de cosas.